Un cordial saludo, bienvenidos a Pluma Digital Creación de Personajes. En esta semana se va a hablar sobre los diálogos y su influencia para crear los multiuniversos, las escenas y los personajes. El diálogo es una estructura abierta, no concluyente, constituida por parlamentos e incisos. Los parlamentos son las palabras directas de los personajes, que pueden ser dos, un locutor y un interlocutor, hasta más. Los incisos son aclaraciones del narrador, se colocan detrás de un guión y sirven para situar a los personajes en la escena, para señalar reacciones provenientes de su pensamiento, de sus sentimientos, su conciencia, o para marcar un gesto o acción mientras hablan. Sin embargo, existen condiciones ineludibles para que el diálogo se produzca y sea eficaz. Una de ellas es la intencionalidad. Es la motivación que conduce a una frase. Todo lo que dice el personaje que proviene de una determinada intención. Hablan para decir algo más de lo que dice, para aportar un matiz a la historia, un dato, un momento, un conflicto, una situación. Sus palabras van ligadas a la personalidad que tenga el personaje, al contexto, a la situación vivida, y pretenden provocar una variante en los cursos de los acontecimientos. Las palabras puestas en la boca de nuestros personajes deben tener una justificación. Su intención puede ser mostrarse de acuerdo a cómo se sienta el personaje, si está débil, si va a enfrentar algún inconveniente, una situación, una llamada de atención, un giro de la historia, un cambio, una participación, un desenlace, una escena de pelea, un momento crítico, pero que haga funcionar este diálogo. Precisión. Las palabras que ponemos en boca de nuestros personajes han de estar pensados cuidadosamente. Esta noción se vincula a la exactitud. La palabra empleada debe tener un significado exacto. No debemos agregar palabras innecesarias. No conviene recurrir al diccionario de sinónimos, sino movernos dentro del pobre territorio de las palabras, sino que éstas empleen para dar un mensaje directo y no adornarlo con palabras solamente para que el diálogo se vea lindo. Fluidez. El diálogo debe ser fluido. Ha de tener un ritmo propio, como lo tiene la poesía, por ejemplo. Una perfecta adecuación de lo coloquial con lo literario. Este ritmo no tiene la misma velocidad en todos los diálogos. La fluidez está ligada al tipo de la situación que esté representada. De acuerdo, si es una escena policial, si debe ser algo ágil, una escena de acción. Los diálogos deben estar sujetos de acuerdo a la economía del lenguaje, de acuerdo al extracto o de acuerdo al momento en que se esté dando. Coherencia. Hemos de estar atentos a la caracterización de nuestros personajes para el diálogo, para que esto resulte coherente. Por ejemplo, si llega al caso que los personajes son rurales, campesinos, podemos recurrir al lenguaje coloquial, un lenguaje propio, rural. Si hemos diseñado uno de ellos de tal forma que tenga tendencia o que esté determinado a momentos para introducirse a la historia, estos deben ocupar el lugar del mundo narrativo, sean asimismo personajes figurantes o
protagonistas. Lo importante es conseguir que los personajes se expresen de acuerdo con su personalidad. No se puede hacer hablar a un presentador de televisión como a un boxeador. Si deseamos que el diálogo informe sobre las características que este mismo tiene, hay que considerar asimismo su carga emocional. Si el personaje debe utilizar las formas verbales adecuadas para aliviar su propia tensión, su tristeza, su temor. Si este debe estar realmente furioso, si debe exaltar de acuerdo a la escena. Una reacción poco coherente con su estado anímico proporciona un mensaje ambiguo al lector. Poder de sugerencia. Durante el intercambio de parlamentos entre dos o más interlocutores, el diálogo debe abrir una incógnita, lo cual se puede traducir como una capacidad de revelación. Emplea el diálogo para dar a conocer ese detalle oculto, lo que no se dice directamente. Además, el diálogo debe ser significativo y revelar la personalidad del hablante. El verismo. Se considera que el diálogo representa de un modo clarísimo la identidad entre la narración e interacción. Las palabras que dice un personaje dependen, crecen y cambian con respecto a la relación directa con la que tiene con otro personaje. Es tan importante que dice el lector como el interlocutor. Uno depende del otro. El locutor demuestra las intenciones según el destinatario lo habrían llevado a decir lo que dijo. Por lo tanto, debemos establecer un equilibrio entre los parlamentos de los interlocutores y la desconexión del sentido entre ellos y originar una sucesión de monólogos en lugar de un diálogo. La continuidad va ligado a la progresión narrativa. Cada frase es un mensaje que envía el que habla al que lo escucha. La respuesta de este surge como una consecuencia de aquel. Y al mismo tiempo, esta respuesta va a afectar al que habló antes y al que hablará después. El estímulo entre unos y otros es recíproco y constituye a la continuidad narrativa. Debemos establecer un hilo de continuidad entre los diálogos y atender frente a los estados de ánimo de los personajes y sus variaciones. Asimismo, tener una claridad de la escena y en qué momento se establecen estos puntos culminantes, el clímax que debe ser destacado de manera conveniente. Un diálogo puede ser ambiguo, alude a algo que no se dice directamente, pero nunca es confuso. A la vez, si no hay una intención, debemos evitar los refuerzos explicativos. Cada diálogo es directo y cada uno tiene su intención. Funciones del diálogo. El diálogo es una forma de presentación que indica la relación entre los personajes, varias las funciones que cumple en una narración. Este diálogo puede configurar la escena, puede presentar una escena del conflicto o de la situación de un modo vivo, inmediato, el lugar de relato mediatizado sobre el narrador, lo cual puede contribuir a reforzar el suspenso al poner al lector en contacto directo con los actores. En esto, uno analiza si la escena puede tener un aspecto de peligro, una inquietud o una ruptura de lo normal. Un recurso similar es el de utilizar un diálogo para que el lector se entere de acontecimientos que ha tenido lugar antes de que se inicie el relato. Asimismo, da la solución sobre algo que no sabíamos, una información que poco a poco
nos ofrece pinceladas o inserta una mitad de relato a una carta de un informante, un fragmento de un supuesto libro donde comenta estos hechos. Forma parte de la trama del capítulo de una novela o en la trama de un cuento. Los diferentes parlamentos, la forma, el momento, el lugar que se dice, lo que influye y pues provoca determinados efectos en la constitución y articula este argumento. Puede ayudar también a definir un personaje. Es un recurso efectivo donde cualquier otro para darle vida a los personajes. Presenta una forma clara y fácilmente asimilable a los aspectos que se desea destacar. Muestra el personaje como una entidad completa. Muestra algo acerca de su pasado, de sus actuales acciones y de sus futuras esperanzas. Actúa como hilo conductor del acontecimiento principal. Los personajes cambian en el transcurso del diálogo y lo demuestran mediante la serie de parlamentos. Por ejemplo, al principio pueden temer del enemigo y al final saben cómo escabullirse y dominarlo. Se puede seguir el proceso de búsqueda del protagonista gracias a las conversaciones de los personajes. Inicia los nudos argumentales. Puede condensar ciertos nudos de relato como la información principal que puede estar esparcida a lo largo de tantas páginas que el lector lo pierde de vista. Entonces, mediante el diálogo se puede reforzar esos puntos de un modo sintético y claro. Reemplaza la acción o la puede representar. Reemplaza la acción o la representa. Un buen diálogo puede conmocionar tanto un combate como una escena de amor. Asimismo, puede impulsar el relato. Si llegamos a una escena, a un punto en que la narración se hace lenta, densa y se detiene debido a que la voz narrativa empleada no se puede sostener durante muchas páginas porque puede resultar monótono, recurre al diálogo, que es un modo de superar este obstáculo siempre y cuando encontremos la justificación para que los personajes hablen. La monotonía puede ser perjudicial y puede dañar un buen argumento. A veces, matizar tanto en el diálogo impulsa a que la narración sea a veces lento. Es por eso que este recurso se debe utilizar sabiamente. Complementa una acción. El diálogo sirve para marcar el ritmo de la acción, acelerar o ralentizar, establecer un nivel dramático más o menos exagerado, hacer odioso o entrañable una acción, tensionar o relajar al lector. Puede crear emoción, sensación, matices, puede angustiar, convencer, conmover. Asimismo, este puede proveer pistas. Advierte, promete, anticipa, siembra, da indicios, mantiene, da curiosidad y hace cómplice a una situación al lector. Debemos tener en cuenta que lo que queremos pedir al diálogo y cómo debemos hacerlo, lo que haga el narrador, esto puede definir a los personajes. Debemos definir cuáles son los recursos formales que nos ayudan para lograr estos fines. Hay que saber que el diálogo no toca utilizarlo como una solución fácil o una estrategia cómoda. Son muchas veces las posibilidades que nos ofrecen las palabras de los personajes en voz alta, de una forma inmediata, pero la atracción que ejerce debe ir unida a la clara razón de su necesidad. Por ejemplo, cuáles son esas posibilidades, con qué objetivo se puede utilizar, cómo se va a enfocar, qué es lo que se desea acompañar. Porque el diálogo también ayuda a cambiar el ritmo en una novela.
Después de los párrafos descritos a lo largo de la exposición de las acciones, introducir el diálogo nos puede permitir reconstruir y captar la atención del lector. Puede revelar algo a través de los parlamentos, los momentos claves del relato, cómo se desarrolla, en qué momento, cuáles son sus nodos, cómo se debe concentrar en la parte de diálogo. Se puede destacar a los personajes, crear cierta familiaridad entre algunos personajes en posición a la relación entre ellos de la misma novela. Puede hacer hablar a que queremos destacar a una estrategia válida y funcional. Otra función del diálogo es articular la estructura. Puede configurar de una forma u otra el sentido de la estructura del conjunto. Es lo que hacen muchos escritores de distintas maneras para crear cierto efecto. Uno lo utilizan como inicio, para que éste pueda abrir el relato o el capítulo. Puede crear un mayor interés sobre qué pasará a continuación a estos seres, de qué hablaron, por qué comenzó así. Sin embargo, estos deben tener suficiente fuerza. Asimismo, puede ser como final. Puede terminar el relato con una línea de diálogos. Es un modo de hacer partícipe al lector, de introducirlo en la situación y provocarle cierto sentimiento de opinión. Discurso libre. El estilo libre consiste en incorporar el diálogo a la narración, eliminando los verbos y en consecuencia la raya del diálogo. Es una variante del indirecto, con la diferencia de que la intervención de los personajes interrumpe la narración. La distinción entre el narrador y el diálogo se advierte por el contexto y por los cambios verbales. Una modalidad intermedia entre el estilo directo y el indirecto. Sirve al narrador que contemple todo para crear la sensación de que el personaje es el que lo contempla. Es común que el estilo indirecto se vea alternado con el indirecto libre. Este puede ser directo, indirecto o ligado a la prosa. El discurso directo puede aparecer con la prosa narrativa sin ningún tipo de indicación. El cuasi indirecto se presenta como un estilo directo que se elimina al intermediario, pero el contexto en el que se desarrolla indica que es indirecto. Indirecto en primera persona. Puede considerarse como un monólogo porque el personaje se dirige aparentemente a sí mismo. Por otra parte, el monólogo, del griego monos, uno, y logos, discurso, se caracteriza porque transcurre en el pensamiento del personaje, como si éste hablara consigo mismo, y por la desarticulación lógica de los periodos y sentencias. También se puede denominar como el flujo de la conciencia. Mediante esta técnica narrativa, el escritor nos introduce directamente a la vida íntima del personaje, sin intervenir tanto con comentarios e explicaciones. Es como si el protagonista hiciese un discurso no pronunciado, un discurso vívido. En general, el monólogo se relaciona y se realiza en oraciones reducidas a un mínimo de elementos sintácticos. Es un discurso discontinuo que pasa de un tema a otro sin introducción previa. Se practica desde la superposición de planes temporales mediante el cambio de tiempo y de persona frente a sus formas verbales. Muchas gracias y no olviden comentar y compartir este video. Hasta una próxima semana.